Nueva York, el penthouse del Hotel Plaza. Bajo las arañas de cristal, el champán dorado brillaba como sol líquido. Marina Santas, por tercera vez en los últimos 5 minutos, se ajustaba su vestido negro alquilado. Evidentemente, no encajaba en este baile benéfico, donde una sola copa costaba más que su honorario semanal por un reportaje freelance. «Relájate, Mari», susurró Camila, tirando de su brazo. «Estás deslumbrante. Es nuestra oportunidad de conseguir una exclusiva con el director general de Petrovich Industries». Marina puso los ojos en blanco. «Cam, ni siquiera sé qué aspecto tiene. Todo lo que sé es que es tan hermético como Fort Knox y odia a los periodistas». «Exacto. Imagina el titular. Periodista brasileña rompe la armadura del magnate más misterioso del país». En ese momento, un hombre alto, con un traje impecable y porte militar, cruzó la sala. Cabello negro perfectamente peinado y rasgos faciales afilados, y una mirada que podría congelar una llama. Parecía irritado, hablando por teléfono con un acento que Marina no pudo reconocer. «No, Víctor», decía en inglés. «Dije que no quiero fotógrafos aquí. Sí, sé que es un evento benéfico». Marina no escuchó el resto. Su atención se centró en otro episodio. Un grupo de damas de la alta sociedad cuchicheaba maliciosamente, mirando a una joven que claramente no encajaba en el ambiente. La chica, avergonzada, derramó champán directamente sobre su bolso. «¡Miren a ese desastre!», dijo venenosamente una rubia con uñas escarlata. «¿Quién trajo a esta criatura?». Ni siquiera sabe sostener una copa. La joven no tendría más de 19 años y se moría de vergüenza, intentando limpiar su bolso con servilletas de papel. Marina sintió que la sangre le hervía. Conocía demasiado bien esa mirada. La arrogancia de aquellos que la habían mirado por encima del hombro en la escuela privada, a la que asistió con una beca. «Disculpen», dijo Marina, acercándose a las damas. «Parece que han confundido la caridad con la crueldad». La rubia se giró con una sonrisa venenosa. «Oh, querida, ¿y tú quién eres?». «Alguien que no necesita humillar a los jóvenes para sentirse importante». «¿Jóvenes?», chilló la mujer. «Ya es una adulta, y debería saber que no pertenece a este lugar». «Y usted es lo suficientemente adulta como para aprender modales, aunque, al parecer, eso no ha sucedido». El grupo entero se quedó mirando a Marina. Parecía que toda la sala se había quedado en silencio. Incluso aquel hombre misterioso interrumpió su conversación por un segundo. «¿Cómo se atreve?», exclamó otra dama de la alta sociedad. «¿Siquiera sabe con quién está hablando?». «Con alguien a quien claramente le falta un pasatiempo normal», respondió Marina con calma, rodeando a la joven con un brazo. «Vamos, querida, encontraremos a alguien digno de nuestra compañía». Pero la rubia no se calmó. «Típica arribista. Apuesto a que ni siquiera tiene su propia invitación». Marina se detuvo. Eso ya era demasiado. «¿Sabe una cosa? Tiene razón», dijo, volviéndose. «Realmente no pertenezco a este mundo de vacío plástico, pero tengo algo que no se puede comprar con todo su dinero». «¿Y qué es eso?». «Decencia». La mujer se puso roja de ira. «No tiene ni idea de quién soy. Mi marido... Su marido...». Marina dio un paso adelante. «¿Me demandará por tener una opinión?». En ese momento, a su espalda, se oyó una voz profunda con un ligero acento británico. Su timbre era frío como el filo de un cuchillo. «¿Hay algún problema aquí?». Marina se giró y vio esos mismos ojos, grises como un mar de tormenta. El hombre del teléfono estaba a su lado y olía a perfume caro, mezclado con algo más peligroso, primitivo. «Ningún problema», balbuceó la rubia, de repente desconcertada. «Solo estábamos siendo, como siempre, encantadoras».
Sin duda, respondió él con tal frialdad que la sala casi se cubre de escarcha. Marina lo miró, luego a las mujeres, que de repente deseaban que se las tragara la tierra, y tomó una decisión impulsiva que cambiaría su vida para siempre. ¿Saben qué?, dijo lo suficientemente alto para que toda la sala la oyera. No tengo que demostrarle nada a nadie. Tengo cosas más importantes que hacer. Y, sin darse tiempo para pensar, agarró al desconocido por las solapas de la chaqueta y lo besó. Fue un beso seguro, decidido, que duró exactamente 5 segundos, justo el tiempo necesario para que en la sala reinara un silencio absoluto. Cuando se apartó, él la miraba con una expresión indescriptible. «Gracias por el apoyo», susurró Marina, todavía con las manos en su pecho. «A veces solo hay que dejar claro quién manda». Y se fue, como si fuera la dueña del lugar, dejando atrás una sala con la boca abierta y a un hombre que por primera vez en muchos años no sabía qué decir. Camila la alcanzó junto al ascensor, sin aliento por la emoción. «Mari, ¿te has vuelto completamente loca?» «Posiblemente», respondió Marina, pulsando el botón del primer piso. «Pero ha valido la pena. ¿Te das cuenta de a quién acabas de besar? A un hombre educado que me defendió. Marina...» Camila tragó saliva. Ese era Alexander Petrovich, el director general de Petrovich Industries, el hombre más poderoso de América. El ascensor dio una sacudida y comenzó a bajar. A Marina se le encogió el estómago. «¿Qué? Y lo que es peor», continuó Camila, sacando el teléfono. «Ya hay 3 vídeos de tu beso en Instagram. Acabas de volverte viral por besar al hombre más inalcanzable del país». Marina se miró en el espejo del ascensor. En sus labios aún quedaba el sabor del peligro y de las posibilidades infinitas. «Mierda», susurró ella. Arriba, Alexander Petrovich seguía de pie en el mismo sitio. Sus dedos tocaron instintivamente sus labios. A su lado estaba Víctor, su asistente, moviéndose de un pie a otro. «Señor, ya están llamando de la prensa. ¿Qué les digo?» Alexander finalmente se movió, ajustándose la chaqueta con la misma precisión militar que siempre lo distinguía. «Averigua todo sobre ella», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Nombre, dirección, biografía, familia, todo. Señor...» «Y Víctor». Alexander se volvió hacia su asistente, y por primera vez en muchos años, en sus labios apareció algo que se parecía remotamente a una sonrisa. «Cancela todas mis reuniones de mañana. Tengo una entrevista concertada. Apartamento de Marina, Brooklyn, Nueva York». Marina se despertó por el insistente zumbido de su teléfono. Como una avispa furiosa, zumbaba justo al lado de su oído. 3 horas de sueño. Eso fue todo lo que consiguió arañar después de una noche pensando en aquel beso que literalmente había hecho estallar Internet. Su modesto apartamento de una habitación en Brooklyn parecía aún más pequeño bajo el peso de su decisión espontánea. 37 llamadas perdidas, balbuceó, repasando la lista de llamadas. 17 de números desconocidos, 12 de Camila y... se le heló la sangre. 7 de Vogue. A duras penas llegó a la cocina en busca de una salvadora taza de café cuando llamaron a la puerta. En la mirilla había un hombre con un traje caro y un enorme ramo de orquídeas blancas. «¿Marina Santas?» La voz era clara, profesional, con un ligero acento de Europa del Este. «Depende de quién pregunte», respondió ella sin abrir la puerta. «Víctor Kosov, represento los intereses del señor Alexander Petrovich. Desearía concertar una reunión». La taza se le cayó de las manos, rompiéndose en el suelo. «¿Una reunión?» «A la hora que a él le convenga. Es decir, ahora. Son las 7 de la mañana. El señor Petrovich es madrugador. La está esperando en el coche.
Marina miró por la ventana. Abajo había un Tesla negro con los cristales tintados. Ni el más mínimo indicio de quién estaba dentro. Su vecina, la señora Chen, ya estaba en la escalera de incendios, regando sus flores sin disimulo y sin apartar la vista del coche. Dígale que no estoy preparada para reuniones de negocios. Lo previó. En el coche hay una selección de ropa a su gusto. Marina parpadeó. Perdón, ¿qué? Talla 38, ¿correcto? El señor Petrovich es atento a los detalles. ¿Cómo sabe mi...? Marina se interrumpió. ¿Sabe qué? No quiero saberlo. 20 minutos después, estaba sentada en el interior del coche más lujoso que había visto en su vida, vestida con un vestido azul oscuro que le quedaba perfecto y cuyo precio probablemente superaba el alquiler de su mes. Alexander estaba sentado frente a ella, impecablemente arreglado, como si acabara de salir de la portada de una revista. La temprana hora no parecía molestarle en absoluto. «Buenos días, señorita Santas», dijo con una voz que olía a buen whisky añejo. «Espero que haya dormido bien». «Como un bebé», mintió Marina, agarrando con fuerza su bolso. «De esos que lloran cada hora». Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. «Aprecio la sinceridad». «Estupendo. Entonces, sinceramente, ¿qué hago aquí? No va a demandarme, ¿verdad? ¿Acusarme de comportamiento indecente?» «¡Demandarla!». Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante y Marina volvió a percibir el aroma de su perfume. «Señorita Santas, ese beso fue lo más sincero que me ha pasado en muchos años». Marina lo miró, entrecerrando los ojos. «Está bromeando». «No bromeo cuando se trata de negocios». «¿Y esto es un negocio?» «Todo es un negocio». Le tendió una tableta. «Aquí están los titulares de esta mañana». Marina abrió los ojos de par en par, pasando los artículos. Mujer misteriosa besa a multimillonario en un baile benéfico. El beso que rompió Internet. ¿Quién es Marina Santas? Las acciones de Petrovich Industries suben un 3% tras el arrebato romántico de su CEO. «Dios mío», susurró ella. «He aumentado su valor de mercado. Parece que al mercado le gusta la idea de que tengo una vida personal». Pero no la tiene. La mandíbula de Alexander se tensó visiblemente. Number el coche se detuvo frente a un edificio de cristal en Manhattan, la sede de Petrovich Industries. Un vestíbulo de acero y cristal, empleados que caminaban como si estuvieran alineados, paso a paso, con trajes perfectamente planchados. Su reunión de las 8 ya está esperando. Víctor apareció de nuevo a su lado como una sombra. «Y Carmen de Reyes y Reyes pidió hablar con usted urgentemente». «Cancela la de las 8. Con Carmen ya me encargo yo». «Señor, quizás deberíamos discutirlo». «Víctor». La voz de Alexander se volvió gélida. «Yo me encargo». Marina observó el intercambio con creciente ansiedad. Conocía demasiado bien esas miradas. Víctor estaba en la cuerda floja. El despacho de Alexander era un monumento al éxito y a la soledad. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista fascinante de Central Park, pero dentro no había ni una sola foto personal, ni tonos cálidos, solo el frío brillo del poder. «Bonito», dijo Marina, dejando su bolso sobre la mesa de cristal. «Y muerto. Prefiero la palabra eficiente». «Prácticamente sinónimos». Se volvió hacia él. «Escuche, Alexander, creo que ha entendido algo mal. No quiero nada de usted, ni dinero, ni fama. Ni siquiera pensaba en convertirme en su novia». «Excelente», respondió él, dirigiéndose a una cafetera, brillante y claramente cara. «Porque no estoy ofreciendo nada de eso». La franqueza de sus palabras, por alguna razón, quemó a Marina. «Entonces, ¿qué quieres?». Se giró y la miró, con el rostro impenetrable. «Quiero que seas mi novia».
Acabo de decir que no quiero... Espera, ¿qué? No, de verdad. Necesito que interpretes el papel de mi novia durante 3 meses. Marina se dejó caer pesadamente en la silla frente a su escritorio. ¿Te has vuelto loco? En absoluto. Lo digo muy en serio. Puso un contrato sobre la mesa frente a ella. El Consejo de Administración insiste en que siente cabeza. Creen que mejorará la imagen de la empresa. Me hará más cercano a la gente. Y en lugar de tener una cita de verdad, ¿quieres contratar a una novia falsa? No tengo tiempo para relaciones de verdad. Son un caos, complicaciones y, al final, una decepción. Genial, todo un experto en el arte del romance. No intento encantarte, te ofrezco un trato ventajoso. Marina hojeó el contrato y casi se atraganta. Esto es más de lo que gano en 2 años. 3 meses, señorita Santas. Unas cuantas apariciones públicas, un par de fotos en las redes sociales, y tendrás suficiente para hacer realidad tu sueño periodístico sin preocuparte por el alquiler. ¿Y tú qué sacas de esto? Una novia que no intentará cambiarme, que no exigirá sentimientos y que no se derrumbará cuando todo termine. Marina lo miró en silencio. En su voz no había emoción, pero en sus ojos destelló algo vulnerable. Realmente no crees en el amor, ¿verdad? Creo en los resultados, y el amor es solo química cerebral, un instinto de supervivencia de la especie. Eso es lo más triste que he oído en mi vida. Pero es la verdad. Marina se levantó, se acercó a la ventana. Afuera, el parque, el sol de la mañana, familias, parejas de enamorados, patos en el agua, la vida real. ¿Y si me niego? Entonces olvidaremos lo de ayer. ¿Y si acepto? Entonces serás la mujer más envidiada de Nueva York, al menos según los demás. Ella lo miró de nuevo. ¿Qué no me estás contando? Por un segundo, se quitó la máscara y en sus ojos apareció algo crudo, penetrante, oculto durante demasiado tiempo. No te estoy contando muchas cosas. Por ejemplo, que mi padre se está muriendo, y ha dejado claro que solo heredaré la empresa si demuestro que soy capaz de tener una relación estable. El rostro de Marina se suavizó. Lo siento. No deberías. Me ha manipulado toda mi vida. Esto es solo una jugada más. ¿Y piensas seguirle el juego? Number voy a ganarle en su propio terreno. Alexander se enderezó, ajustándose la corbata. Entonces, señorita Santas, ¿tenemos un trato? Marina desvió la mirada hacia el contrato, luego a él y de nuevo al contrato. 3 meses. Dinero que podría cambiarle la vida, y una mirada gris y profunda en la que destellaba algo humano. Tengo condiciones, dijo finalmente. Te escucho. Primero, mi ética periodística se queda conmigo. Nada de artículos elogiosos sobre ti y tu empresa. De acuerdo. Segundo, nadie debe saber que todo esto es una farsa, ni familia ni amigos. Especialmente la familia. Aceptado. Y tercero, respiró hondo. Si de repente esto se vuelve real, nos separamos, sin explicaciones. Alexander le tendió la mano. Trato hecho. Cuando sus manos se tocaron, Marina sintió la misma corriente que sintió la noche anterior. Y por las pupilas dilatadas de Alexander, supo que él también la había sentido. Una cosa más, dijo ella, sin soltarle la mano. ¿Qué? ¿Y si de repente nos gustamos de verdad? La sonrisa de Alexander era afilada como una navaja. Entonces tendremos problemas mucho más serios que un contrato. Una semana después, restaurante Le Bernardin, Manhattan. Marina se miraba en el espejo del tocador de uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. En solo 7 días, su vida se había convertido en algo irreal. El vestido esmeralda, elegido por el estilista de Alexander,
Le quedaba perfecto, pero se sentía como una invitada en un cuerpo ajeno. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma. «Es solo una cena, con cámaras, con el hombre más intimidante que has conocido nunca, que te paga para que finjas estar enamorada de él». El teléfono vibró. Un mensaje de Camila. «Chica, eres tendencia en Twitter otra vez. Hashtag número 1. Power Couple. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le había hecho?» Durante esa semana, Alexander había sido atento. Flores frescas cada mañana, un mensaje preguntando cómo había ido el día. Y ayer, su cafetería favorita se quedó abierta hasta tarde, para que ella pudiera terminar un artículo. Todo es un espectáculo, se recordó a sí misma. Está construyendo una imagen. Pero entonces, ¿por qué se le encogía el corazón cada vez que su nombre aparecía en la pantalla? Marina volvió a su mesa en un rincón. Alexander estaba sentado, absorto en su teléfono con su habitual concentración. Levantó la vista y algo en su rostro cambió. Se volvió más suave, más cálido, como si realmente se alegrara de verla. «¿Todo bien?», preguntó, levantándose para apartarle la silla. «Solo estoy mentalizándome. Estoy nerviosa por los fotógrafos». Marina miró hacia las ventanas del restaurante, donde, a pesar de los cristales tintados, destellaban los flashes de las cámaras. Capturaban cada uno de sus pasos, cada uno de sus movimientos. Alexander siguió su mirada y su mandíbula se tensó ligeramente. «Podemos irnos si no estás cómoda». «No, está bien. Sabíamos en lo que nos metíamos, ¿verdad?» «Verdad», asintió él. Pero había menos seguridad en su voz de la que le hubiera gustado. El camarero se acercó con una delicadeza pulida, y Alexander, sin preguntarle su opinión, pidió el vino. Un Borgoña de 2015 que seguramente costaba más que todo su portátil. «¿Sabes?», empezó Marina, desplegando la servilleta. «La mayoría de los novios falsos al menos fingen que les interesa la opinión de sus novias falsas. Y la mayoría de las novias falsas no montan escenas en lugares públicos». Touché. Marina sonrió, a pesar de todo. «Aunque, estrictamente hablando, no estamos del todo en público. Este es un establecimiento muy privado. El público privado es el más peligroso de todos». Y, como para confirmar sus palabras, una figura familiar apareció junto a su mesa. Verónica Ashworth Chen, la misma leona social del baile benéfico. Ahora, vestida de diseñador de la cabeza a los pies y con una sonrisa más afilada que una navaja. «¡Alexander, querido!», arrulló, lanzando un beso al aire cerca de su mejilla. «Y Marina, ¿verdad? ¡Qué encuentro tan inesperado!». «Verónica». La voz de Alexander era fría como el hielo en sus copas. «¡Qué maravilla! No podía pasar de largo». «Ahora todo el mundo habla de vosotros. Una historia tan romántica. Amor a primera vista en un baile benéfico. Aunque debo decir que el beso fue bastante impetuoso». Marina sintió que se le encendían las mejillas, pero antes de que pudiera decir nada, Alexander le puso la mano sobre la suya. «Yo prefiero la palabra apasionado», dijo, pasando lentamente el pulgar por sus nudillos. «Marina no hace nada a medias». Un ligero toque suyo le recorrió el brazo con una corriente, y tuvo que recordarse a sí misma que todo era solo un espectáculo. «¡Qué refrescante!», sonrió Verónica, su sonrisa haciéndose aún más fina, Emmatie. «Bueno, no interrumpiré vuestros arrumacos. Aunque, Alexander, querido, tu padre me llamó ayer. Está tan contento con tu éxito». La mano de Alexander se tensó sobre la de ella. «Mi padre habla de mis asuntos personales contigo». «Oh, ya sabes cómo se preocupa por ti. Todo trabajo y más trabajo». «Está feliz de que finalmente hayas encontrado a alguien que pueda soportarte». Marina le apretó la mano, sintiendo cómo crecía la tensión en él.
En realidad, Alexander no es nada complicado. Lo principal es saber qué botones pulsar. Lo miró directamente y vio en sus ojos un destello de auténtica diversión. Quizás el primero de la noche. Sin duda, asintió Verónica sin captar la sombra del subtexto. Que disfruten de la cena. Estoy segura, Marina, de que nos volveremos a ver. Cuando se fue, los hombros de Alexander se relajaron un poco. ¿Amiga de la infancia?, preguntó Marina. Más bien una conocida hereditaria. Es como un apellido, no te puedes librar de ella. Como una enfermedad genética, solo que con mejores joyas. Alexander se rió, de forma genuina. Su rostro se transformó. Varias personas en la sala se giraron, como si fuera la primera vez que oían ese sonido. ¿He dicho algo gracioso?, preguntó Marina. Tienes una forma muy peculiar de ver el mundo. ¿Me estás llamando rara? Te estoy llamando refrescante. Le sirvieron los entrantes. Marina observaba con interés cómo comía él. Preciso, contenido. Como si hasta la comida estuviera regida por un protocolo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dispara. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque querías? No porque fuera necesario, no por trabajo u obligaciones, sino solo para ser feliz. Alexander se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire. Es una pregunta personal, para una relación falsa. Quizás, pero tengo curiosidad. Me estás pagando para que finja que me importas. Entonces, dame al menos algo real. Dejó el tenedor, pensativo. Hace un año compré una moto. Una Ducati Panigale Quinto 4. Absolutamente inútil, increíblemente cara de mantener. La aseguradora piensa que estoy loco. ¿Y la conduces? Todos los domingos a las 6 de la mañana. Salgo a la carretera hacia las montañas ver. Y durante 3 horas no soy ni un CEO, ni un heredero, ni el objeto de las expectativas de nadie. Solo soy yo. Algo dentro de Marina se conmovió. No es lo que esperaba oír. ¿Y qué esperabas? ¿Algo sobre vino de colección o encargar un retrato a un artista de moda? Cosas de ricos. ¿Decepcionada? Intrigada. Marina se inclinó hacia adelante. Llévame contigo. Alexander levantó las cejas sorprendido. ¿En la moto? ¿Por qué no? ¿O crees que tu novia falsa no podrá soportarlo? No es eso. Se calló. Marina vio cómo luchaba consigo mismo. Es mi refugio, el único lugar que me pertenece solo a mí. ¿Y no quieres compartirlo? Yo no comparto nada. En su voz había tal franqueza que Marina se quedó helada sin querer. Eso suena solitario. La soledad es seguridad. La seguridad está sobrevalorada. Se miraron a través de la mesa, y en ese momento, entre ellos se estaba produciendo una conversación muy diferente a la que oirían los de fuera. «Señoritas santas», dijo finalmente Alexander. «Señor Petrovich», respondió Marina, levantando su copa. «Me convertiré en el problema más agradable de tu vida». Cuando sus copas chocaron, Marina notó cómo la mano de Alexander temblaba ligeramente. Por un instante, su máscara se cayó por completo, y en sus ojos brilló algo desnudo, vulnerable. La mirada de un hombre que de repente recordaba lo que era querer algo que no se puede simplemente comprar. «Marina», dijo en voz baja, «¿y si todo esto se vuelve demasiado complicado? Entonces lo resolveremos sobre la marcha», respondió ella. «No me gusta la incertidumbre». «Lo sé, pero quizás eso es exactamente lo que te falta». Afuera, los flashes de las cámaras seguían disparando, inmortalizando una cena que el mundo veía como el encuentro romántico perfecto de la nueva pareja influyente de Nueva York. Pero dentro del restaurante estaba sucediendo algo mucho más peligroso. Dos personas que solo debían fingir estar enamoradas
De repente empezaban a darse cuenta de que lo más difícil no era mentirse el uno al otro, sino a sí mismos. 2 semanas después. Mansión de los Petrovich, Hamptons. Marina ya había visto la riqueza, pero lo que tenía ante ella ahora estaba a otro nivel. La mansión se extendía sobre 50 acres de césped, impecablemente cortado, que descendía hasta una playa privada, en cuya orilla se mecía un yate del tamaño de un pequeño pueblo. Mientras su coche subía por el camino de entrada circular, llegó a contar al menos 3 casas de huéspedes, una pista de tenis y lo que parecían ser establos. ¿Ya te sientes fuera de lugar?, preguntó Alexander, notando cómo se le abrían los ojos. ¿Debería? Es muy posible. Mi padre diseñó este lugar con un único propósito: hacer que la gente se sienta insignificante. El coche se detuvo ante unos escalones de mármol que conducían a unas puertas de la altura de 2 personas. Inmediatamente apareció un mayordomo con un uniforme impecable. Detrás de él, una mujer de unos 50 años, con perlas y una expresión facial como tallada en hielo. «Alexander, querido», dijo, ofreciendo la mejilla para un beso. «Y esta debe de ser la famosa Marina». «Mamá». La voz de Alexander era tan cálida como un extracto bancario. «Esta es mi madre, Ekaterina Petrovich». El apretón de manos de Ekaterina fue firme, frío, calculador. «Señorita Santas, parece que ha logrado causar bastante revuelo». «Señora Petrovich, tiene una casa impresionante». «Gracias». Alexander dijo que era periodista. Qué moderno. Marina captó la sutil pulla, pero respondió con una sonrisa amable. «Prefiero llamarlo un enfoque anticuado. Alguien tiene que hacer las preguntas incómodas». Alexander tosió, pero en su mirada Marina captó algo que parecía aprobación. «En cualquier caso», dijo Ekaterina, «vamos, tu padre está esperando en el despacho, Alexander. Está impaciente por conocer a tu novia». Mientras caminaban por pasillos adornados con retratos de antepasados de rostros severos, Alexander se inclinó hacia el oído de Marina. «Te lo advierto, mi padre intentará diseccionarte como a una rana en clase de biología. Tu madre ya lo ha hecho». El despacho era la encarnación del poder masculino. Madera oscura, libros encuadernados en cuero, el aroma a whisky añejo y a dinero con solera. Detrás de un imponente escritorio de caoba estaba sentado un hombre que parecía Alexander, pero 30 años mayor y tallado no por el tiempo, sino por el granito. «Padre», dijo Alexander, enderezándose como por resorte, «esta es Marina Santas». Dmitri Petrovich se levantó lentamente, pero con dignidad. A pesar de la enfermedad, de él emanaba una fuerza como el calor de la fragua de un herrero. Su apretón de manos resultó sorprendentemente firme, y sus ojos grises, idénticos a los de su hijo, eran agudos y penetrantes. «Señorita Santas, así que usted es la mujer que finalmente ha captado la atención de mi hijo. No creo que la palabra captado sea la adecuada, señor Petrovich. Más bien nos topamos de frente». La risa seca de Dmitri fue como el susurro de las hojas de otoño. «Sinceridad, me gusta. Siéntense, ambos. Tenemos mucho de qué hablar». Marina se sentó en el borde de un sillón de cuero que probablemente costaba más que su coche. Alexander se quedó de pie detrás de ella, un gesto de protección que no escapó a la mirada de su padre. «Hábleme de usted, señorita Santas. Alexander ha sido bastante reservado sobre su pasado». «No hay grandes secretos, señor. Soy una periodista freelance de Brooklyn. Escribo sobre problemas sociales. A veces pongo a gente influyente en situaciones incómodas con preguntas directas. Y una vez me arrestaron durante una protesta en una fábrica que vertía residuos en el Hudson». «¿Arrestaron?», se oyó la voz indignada de Ekaterina, que observaba la escena desde la ventana. «Retiraron los cargos», respondió Marina animadamente.
Resultó que la fábrica realmente estaba violando una ley federal. Es curioso cómo cambian las cosas. Dimitri se reclinó en su silla, mirándola ya con un interés diferente. ¿Y qué opina del negocio de mi hijo? Marina sintió cómo Alexander se tensaba detrás de ella. Era una pregunta trampa, de algún tipo. Creo que Alexander es increíblemente inteligente en su campo. Pero me parece que usa el trabajo para no enfrentarse a los aspectos más complejos de la vida. En el silencio que siguió, se podría haber oído temblar las perlas en el cuello de Ekaterina. Las cejas de Dimitri se arquearon casi hasta la línea del cabello. «Alexander», dijo lentamente, «déjanos un minuto». «Padre». «Ve a revisar los informes que trajo Víctor. Quiero hablar con la señorita Santas a solas». Alexander vaciló. Luego, su mano se posó en el hombro de Marina. Un breve toque que de repente pareció demasiado sincero para su relación falsa. «Todo está bien», dijo ella, mirándolo. «Puedo con tu padre». Algo destelló en los ojos de Alexander. Preocupación, admiración. Asintió brevemente y salió de la habitación. «Bueno», dijo Dimitri cuando la puerta se cerró. «Valor no le falta». «¿Es eso todo, valor?» «En parte». Dimitri se sirvió un whisky de una licorera de cristal y se volvió hacia ella. «Dígame, señorita Santas, ¿qué ve cuando mira a mi hijo?» Marina reflexionó. «Veo a un hombre que ha olvidado cómo confiar, incluso en sí mismo. Un hombre que ha construido muros tan altos que ya no recuerda cómo era la vida antes de ellos. ¿Y cree que puede cambiarlo? Creo que él mismo puede cambiar, si quiere». Dimitri asintió lentamente. «Mi hijo estuvo prometido 2 veces. ¿Lo sabía?» A Marina se le encogió el estómago. «No, no me lo había dicho. La primera, a los 25. Elizabeth Thornton, una vieja familia de Nueva York, la pareja perfecta sobre el papel. 6 meses después, ella rompió todo. Dijo que amarlo era como amar una estatua hermosa, pero fría. La segunda, Natasha Volkov, hija de un magnate petrolero ruso. Alexander le propuso matrimonio 1 año después, en lo que me dijeron que fue una relación muy pragmática. Ella aceptó, y 3 semanas después, desapareció con su mejor amigo de la universidad. Marina sintió una punzada dolorosa en el pecho. Quizás eran celos. Absurdo, dado su acuerdo. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque me estoy muriendo, señorita Santas. Cáncer de páncreas. 4ª fase. 6 meses, quizás menos. La voz de Dmitri sonaba tranquila, casi distante, pero Marina notó cómo le temblaban ligeramente las manos al llevarse la copa a los labios. Mi hijo heredará una de las mayores empresas privadas de América. Pero lo más importante es que se quedará solo, completamente, irremediablemente solo. Señor Petrovich, sé lo que es usted para él, continuó. O más bien, lo que él cree que es usted. Un acuerdo de negocios. Una respuesta a la presión del Consejo de Administración. A Marina se le heló la sangre. ¿Sabe lo del contrato? Conozco a mi hijo. Sé cómo funciona su mente. Hay un problema emocional, y él busca una solución lógica. Surgen sentimientos, y él los contiene con documentos e incentivos económicos. Entonces, ¿por qué me dice todo esto? Dimitri se inclinó hacia adelante. Su mirada se volvió casi penetrante. Porque en los 42 años que conozco a Alexander, nunca le he visto mirar a nadie como te miraba a ti cuando pensó que estabas en peligro. Y además, nunca le he visto permitir que alguien me hable como tú acabas de hacerlo sin romper la relación de inmediato. Quizás solo fue educado. Alexander nunca es educado a costa del control. Nunca. Se terminó el whisky y dejó la copa. Hagas lo que hagas con él, señorita Santas, continúa, porque por primera vez desde los 12 años,
vuelve a comportarse como un ser humano, no como un mecanismo. Antes de que Marina pudiera decir nada, la puerta se abrió de nuevo y entró Alexander. A su lado caminaba Víctor, llevando una gruesa carpeta. «Padre, la reunión del consejo se ha pospuesto al miércoles», dijo Alexander, pero solo miraba a Marina. «¿Todo bien?» «Perfectamente», respondió Dimitri. «La señorita Santas y yo nos estábamos conociendo un poco mejor». Se volvió hacia su hijo. «Me gusta. Tiene agallas». «Sí», dijo Alexander en voz baja. «Las tiene». El resto de la velada transcurrió en la atmósfera de una cena familiar cuidadosamente planeada, pero Marina no podía quitarse de la cabeza las palabras de Dimitri. De vuelta a la ciudad, Alexander estaba inusualmente callado. «Tu padre se está muriendo», dijo ella. Alexander apretó más fuerte el volante. «Te lo ha dicho». «¿Por qué no me lo dijiste tú?» «Porque no tiene nada que ver con nuestro acuerdo». «¿Que no tiene nada que ver?» Marina se giró hacia él. «Alexander, tu padre se está muriendo. Está usando tu herencia para manipularte, para meterte en una relación. ¿Cómo puede no ser importante? Porque de todos modos le ganaré la partida». Fingiendo que me quieres, demostrando que puedes mantener una relación estable para satisfacer los requisitos del consejo. Marina miró su perfil, la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre el volante. ¿Y qué pasa si no tienes que fingir? ¿Qué quieres decir? ¿Y si pudieras tener una relación de verdad? Si alguien fuera capaz de preocuparse por ti, sin más, sin intentar cambiarte, sin utilizarte. Alexander guardó silencio tanto tiempo que Marina pensó que no respondería, pero cuando habló, su voz era casi inaudible. Entonces, probablemente, lo estropearía todo de todos modos. Condujeron en silencio hasta la casa de Marina. Cuando ella ya había puesto la mano en la manilla de la puerta para salir, Alexander no se fue de inmediato. «Marina», dijo en voz baja. «¿Sí? Mañana es domingo». «Lo sé. Voy a Bear Mountain a las 6 de la mañana». El corazón de Marina dio un vuelco. «¿Me estás invitando?» «Te estoy preguntando. ¿Todavía quieres ir?» «¿Por qué?» Finalmente se giró hacia ella, y lo que vio en sus ojos casi la dejó sin aliento. «Porque quizás ha llegado el momento de aprender a compartir mi refugio con alguien más, a la mañana siguiente». Marina estaba de pie en la entrada de su edificio a las 5:50 de la mañana, con vaqueros y una chaqueta de cuero que le había prestado Camila. Miraba la calle vacía y se preguntaba seriamente si se había vuelto loca. La respuesta a esa pregunta llegó con el rugido de un motor que se acercaba desde la oscuridad. Alexander llegó en una moto que parecía diseñada por ángeles y ensamblada por demonios. Iba vestido de cuero negro y llevaba un casco, y Marina tuvo que recordarse a sí misma que debía respirar. «Has venido», dijo, quitándose el casco. «Lo prometí. No estaba seguro de que lo dijeras en serio. No digo cosas que no pienso». Le tendió un segundo casco y la ayudó a sentarse con cuidado detrás de él. «Agárrate fuerte», dijo, «y no te sueltes». Cuando salieron de Brooklyn y se incorporaron a la autopista, Marina rodeó la cintura de Alexander con sus brazos y apoyó la mejilla en su espalda. A través de la chaqueta de cuero, sentía los latidos de su corazón, rítmicos, seguros. La ciudad pasaba volando, disolviéndose en la niebla de la madrugada, y por primera vez desde que se conocieron, Marina sintió que Alexander se relajaba de verdad. En la cima de la montaña Bear, se sentaron en un saliente rocoso con vistas al valle del Hudson, compartiendo café de un termo y observando cómo el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte. «Es precioso aquí», susurró Marina. «Es el único lugar donde puedo pensar con claridad». «¿En qué piensas cuando te sientas aquí?»
Guardó silencio durante un largo rato. Últimamente, en ti. Marina se volvió hacia él. Alexander, sé que no debía ser así. No se suponía que yo me volviera importante. ¿Pero lo hiciste? Sí. Y eso me asusta más que cualquier cosa que puedan hacer mi padre o el consejo de administración. Marina le cogió de la mano. Y esta vez, cuando sus dedos se entrelazaron, no tuvo nada que ver, ni con cámaras, ni con contratos, ni con la imagen pública. ¿Y si dejamos de fingir?, dijo en voz baja. ¿Y si todo esto se vuelve real? Alexander miró sus manos, luego a ella. ¿Y si te digo que empecé a enamorarme de ti desde el momento en que saliste del ascensor después de aquel beso? Entonces, te diría que llegas 3 semanas tarde. Cuando la besó esta vez, no había cámaras, ni espectadores, ni objetivos de negocio. Solo él, ella y una posibilidad. La posibilidad de que el encuentro más impredecible conduzca a los giros más hermosos del destino. Pero ninguno de los dos se dio cuenta del teleobjetivo oculto de una cámara, escondido abajo entre los árboles, capturando cada uno de sus gestos, cada una de sus emociones, para los titulares de mañana. Lunes, sede de Petrovich Industries. Marina se despertó con la sensación del aire de la montaña en los labios y el recuerdo de las caricias de Alexander. Durante exactamente 37 segundos, se permitió permanecer en esa frágil y dulce realidad. Y entonces sonó el teléfono. «Mari, ¿dónde estás?» La voz de Camila era tensa, casi alarmada. «En casa. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es?» «Las 7 de la mañana, y tienes que salir urgentemente al kiosco más cercano». Un escalofrío recorrió la espalda de Marina. «Cam, ¿qué está pasando?» «Solo ve. Y quizás llama primero a Alexander». Marina se puso algo de ropa y salió corriendo de casa. El corazón le latía en el pecho como un loco. En la esquina, el señor Patel, el dueño de la tiendecita, la recibió con una mirada compasiva. «Lo siento mucho, señorita Marina», dijo en voz baja. El titular de la portada la golpeó como un puñetazo en el pecho. «Amor falso por dinero real. El escándalo del contrato Petrovich». Debajo, una foto de Bear Mountain. Ella y Alexander, indefensos, reales, con la frente de él pegada a la de ella, mientras ella reía. Pero lo que le heló la sangre fue una pequeña imagen en la esquina, una imagen borrosa pero reconocible de documentos, legales. Con manos temblorosas, compró 3 tabloides, todos con la misma historia. Alguien había filtrado su contrato. Alguien había demostrado que su relación no era más que un acuerdo de conveniencia. El teléfono vibró. Un mensaje de Alexander. «A mi despacho. Urgente». El trayecto a Manhattan pareció una prueba. Frente al edificio de Petrovich Industries se alineaban furgonetas de noticias. Reporteros con cámaras acechaban cada paso. Marina entró por el aparcamiento subterráneo, pero incluso allí, un fotógrafo logró captarlas saliendo del ascensor. Pálida, encogida en sí misma. El despacho de Alexander parecía el cuartel general de un mando militar. Víctor caminaba por la habitación, dando órdenes bruscas en ruso por teléfono. Carmen Rodríguez, la jefa de RR. Pepe tecleaba a la velocidad de una ametralladora, discutiendo simultáneamente con alguien del New York Times. Alexander estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el caos de abajo. Se veía impecable, como siempre, pero Marina vio sus hombros tensos, la mandíbula apretada. «¿Cómo de malo es?», preguntó ella. «Malo». Carmen no levantó la cabeza. La historia salió simultáneamente en 6 de los principales medios de comunicación a las 5 de la mañana. No es una filtración, es un ataque planeado. «¿Quién podría tener acceso al contrato?», preguntó Marina. «Un círculo muy limitado», respondió Víctor,
guardando el teléfono. Los abogados que lo redactaron. Alexander. Yo. Y la persona que podría tener acceso a los archivos personales de tu padre. La voz de Alexander era peligrosamente baja. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Alexander se apartó lentamente de la ventana. Marina nunca lo había visto tan frío, furioso, casi deshumanizado. Ha sido mi padre quien ha filtrado la información. No podemos afirmarlo con seguridad, dijo Víctor con cautela. ¿Que no podemos? Alexander se rió con una risa cortante, heladora como un cristal roto. Es completamente su estilo. El momento, la coordinación, los documentos específicos. Quiere que fracase. Marina sintió que estaba viendo cómo le arrancaban el corazón a un hombre ante sus ojos. Alexander, el Consejo de Administración se reúne de emergencia esta tarde. Intervino Carmen. Están cuestionando tu capacidad para dirigir la empresa si ni siquiera puedes construir una relación personal auténtica. Perfecto, espetó Alexander con amargura. Exactamente lo que él buscaba. El teléfono de Marina empezó a vibrar sin parar. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Miró la pantalla. Había notificaciones de todas las principales agencias de noticias, programas de entrevistas e incluso 3 editoriales. Señorita Santas, Carmen se acercó. Necesito saber, ¿va a hacer declaraciones a los medios? Por supuesto que no. Marina retrocedió. Porque debo advertirle. Ya corren rumores de que está buscando a quien vender una entrevista exclusiva. Su teléfono ha sido localizado cerca de los edificios de varias cadenas de televisión en la última hora. Marina se quedó helada. Mi teléfono ha sido... ¿qué? Rastreo por GPS. Es una práctica habitual cuando una persona se convierte en objeto de interés público. No he salido de mi apartamento. Acabo de llegar aquí. Alexander finalmente la miró, y su mirada fue como una puñalada. ¿De verdad que no has salido? ¿Lo dices en serio? La voz de Marina tembló de ira. ¿Crees que he sido yo quien ha filtrado nuestro contrato? Alguien lo hizo, alguien que tenía acceso a información confidencial. Y alguien que podría beneficiarse de ello. ¿Qué crees que podría ganar yo? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Un contrato para un libro? Mis 15 minutos de fama alargados a 1 hora. Marina sintió que la traición la invadía. Después de todo lo que pasó entre nosotros ayer, ¿de verdad crees que soy capaz de algo así? No sé de lo que eres capaz. Ese es el problema. En su voz no había malicia, sino dolor. Y eso la hirió aún más. Marina comprendió de repente que, a pesar de todas sus palabras, de su desconfianza, Alexander había empezado a confiar en ella de verdad. Y ahora se sentía traicionado de nuevo. El GPS, dijo Víctor en voz baja, consultando su tableta, muestra que el teléfono de la señorita Santas estuvo cerca de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan esta mañana. Todos se volvieron hacia Marina. Eso es imposible. Estaba en casa. Solo he venido aquí después. A menos que, sugirió Carmen, alguien haya clonado su teléfono. La habitación se sumió de nuevo en un silencio gélido. El rostro de Alexander pasó de la sospecha a algo mucho más peligroso. Víctor, dijo en voz baja, averígualo todo. ¿Quién tuvo acceso a los datos del teléfono de Marina? ¿Quién la ha estado siguiendo? ¿Quién escuchaba sus llamadas? ¿Quién leía sus mensajes? Pero, señor, ese nivel de vigilancia requiere recursos considerables. Simplemente hazlo. Víctor salió apresuradamente. Carmen empezó a recoger sus cosas. Tengo que prepararme para la reunión del consejo. Alexander, sea lo que sea que pienses hacer, decide rápido. La historia se está extendiendo por todos los canales. Cuando Carmen se fue, en el despacho solo quedaron Marina y Alexander. El silencio entre ellos parecía ahora un muro infranqueable.
Lo siento, exhaló finalmente Alexander. Debería haber sabido que no podrías haber sido tú. Pero no lo supiste, lo interrumpió Marina. Ese es el problema. Después de todo lo que ha habido entre nosotros, tu primera reacción ha sido la acusación. Marina. No, lo entiendo. Te han herido antes. Te cuesta confiar. Pero pensaba que ya habíamos superado eso. Alexander se pasó una mano por el pelo, deshaciendo su peinado perfectamente falso. No sé cómo estar en una relación en la que no espere una puñalada por la espalda a cada segundo. Exactamente por eso tu padre lo filtró, ¿verdad? Dijo Marina. Sabía que en cuanto la verdad saliera a la luz, volverías a esconderte detrás de tus muros. Sabía que me alejarías en lugar de luchar por nosotros. ¿Crees que todo esto es por nosotros, Marina? Es mi futuro. El Consejo puede destituirme como CEO. ¿Y eso sería tan terrible? Alexander la miró fijamente, como si le hubiera propuesto quemarse vivo. ¿Has perdido el juicio? Esta empresa es todo por lo que he trabajado toda mi vida. Number. Es todo lo que te impusieron como objetivo desde la infancia. Y eso no es lo mismo. No puedo creer que estemos hablando de esto ahora. ¿Y cuándo vamos a hablar? Cuando vuelvas a ser el CEO perfecto que no siente, no arriesga y no deja que nadie se acerque. Eso no es justo. Es absolutamente justo. Ya has empezado a distanciarte, y solo han pasado 12 horas desde la filtración. Alexander abrió la boca para responder, pero en ese momento Víctor irrumpió en el despacho, pálido como un muerto. Señor, tenemos un problema mucho más grave. Más grave que un escándalo corporativo y una rebelión en el Consejo de Administración. Sí. Víctor les giró la tableta y les mostró una retransmisión de noticias en directo. Alguien acaba de publicar en Internet las grabaciones completas de las cámaras de seguridad del baile benéfico. En la pantalla, Marina se veía a sí misma besando a Alexander una y otra vez, como si estuviera sucediendo por milésima vez. Pero esta grabación era especial. Mostraba toda la secuencia de acontecimientos: el enfrentamiento con las damas de la alta sociedad, el acercamiento de Alexander, y lo que es peor, el momento justo después del beso, cuando en el rostro de Alexander se leía claramente la sorpresa, la misma que en la de todos los demás. La narrativa está cambiando, continuó Víctor. En lugar de la historia del multimillonario y la novia de pega, ahora hablan de mujer inocente manipula a un multimillonario afligido. Y a usted, señorita Santas, la están pintando como una cazafortunas que lo planeó todo. Marina se dejó caer en una silla, dándose cuenta de la magnitud del ataque. No es solo un intento de destruir la reputación de Alexander. Alguien quiere destruirme a mí. Pero, ¿quién gana con esto?, preguntó Alexander. Alguien interesado en que ambos perdamos, respondió Marina en voz baja. Alguien que quiere dejar a Alexander aislado y solo. El teléfono de Víctor sonó. Respondió brevemente. Su rostro palideció aún más. Señor, dijo, colgando el teléfono. Su madre está abajo. Exige una reunión inmediata. Mi madre nunca viene al despacho, se sorprendió Alexander. Hoy sí. En el despacho entró Ekaterina Petrovich, como una reina inspeccionando el campo de batalla, perfectamente peinada, impecablemente vestida y absolutamente tranquila. Todo lo que Alexander siempre había intentado ser, y Marina nunca. Alexander, querido. Le dio un beso en la mejilla. Señorita Santas, dijo con frialdad. Mamá, ¿has venido a regodearte? Respondió Alexander. Estoy aquí porque a tu padre le duele el pecho, y te pide que vayas. Alexander se tensó. ¿Cómo de grave? Lo suficientemente grave como para que los médicos quieran trasladarlo a cuidados intensivos,
dijo Ekaterina. Pero se niega hasta que hable con vosotros dos. Marina sintió que su rostro palidecía aún más. ¿Con nosotros dos? Pidió específicamente que la señorita Santas estuviera presente. Algo sobre asuntos pendientes. Alexander ya estaba cogiendo su chaqueta. Tenemos que irnos ahora. Alexander, dijo Marina en voz baja. Quizás debería quedarme. Dejad que yo me ocupe de la prensa. Y tú resuelve los asuntos familiares. No, respondió él con decisión. Estamos juntos en esto. Haya hecho lo que haya hecho mi padre, sea cual sea el juego al que esté jugando, lo superaremos juntos. Mientras se apresuraban hacia el ascensor, Marina apretó la mano de Alexander. Estamos juntos. Él se detuvo, mirando sus dedos entrelazados. A su alrededor bullía la actividad, el sonido de los teléfonos, gritos, el caos controlado de una vida que se desmoronaba. No sé cómo hacer esto, confesó en voz baja. No sé cómo confiar plenamente en ti. No sé cómo dejar de esperar a que te vayas. Y ciertamente no sé cómo elegirte a ti por encima de todo lo que he construido. No tienes por qué saberlo, dijo Marina. Solo tienes que querer intentarlo. Y si yo no soy lo suficientemente valiente, tendrás que serlo tú por los dos, porque me estoy enamorando de ti, Alexander Petrovich. No de tu dinero, ni de tu empresa, ni de tu imagen pública perfecta, sino de ti, el hombre que compra motos para sentir la libertad. El hombre que finge ser frío, pero se derrite ante la bondad sincera. Los ojos de Alexander escrutaron su rostro, como memorizando cada rasgo. Si lo intentamos y no funciona, dijo, al menos lo habremos intentado. Es más de lo que muchos pueden decir. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron y entraron juntos. Mientras los pisos descendían lentamente, Marina se dio cuenta de que no solo estaban bajando al garaje, estaban dando un paso juntos hacia lo desconocido, hacia lo que vendría después, juntos o nada. Pero primero tenían que enfrentarse a Dmitri Petrovich una vez más, y Marina sabía que esa conversación lo cambiaría todo. Alexander, dijo cuando salieron al garaje, tengo que contarte algo sobre la conversación que tuve ayer con tu padre. ¿Qué? Sabe lo nuestro, los sentimientos reales entre nosotros. Lo ha sabido todo el tiempo. Alexander se detuvo. ¿Qué? Filtró el contrato para ponernos en esta situación. Quería comprobar si elegirías el camino fácil, la empresa, la herencia, la vida segura y controlada, o el camino difícil, complicado, pero real del amor. ¿Quieres decir que todo esto es una prueba? Sí, tu padre se está muriendo y quiere estar seguro de que, cuando él no esté, no te quedarás solo. Incluso si para ello tiene que prenderle fuego a todo lo que tú consideras importante. Alexander la miró durante un largo rato, procesando lo que acababa de oír, y de repente se echó a reír. Todavía nos está controlando. Sí, usando su muerte como palanca emocional. Exacto, obligándonos a elegir entre el amor y la seguridad. Sí. Alexander tomó suavemente su rostro entre sus manos. Entonces, démosle lo que quiere. Elijamos el amor y veamos qué pasa. De camino al hospital, ninguno de los dos se percató del sedán negro que los seguía a 3 coches de distancia, ni del fotógrafo en el asiento del copiloto, inmortalizando cada momento de su reconciliación. El juego estaba lejos de terminar. Ala privada del Hospital Presbiteriano de Nueva York. En el aire olía a desinfectantes caros y a conversaciones en voz baja. Marina había estado en hospitales, pero nunca en uno como este, donde en la sala de espera colgaban cuadros originales, había orquídeas frescas en las mesas y el personal se movía en silencio y con respeto, como si estuvieran rodeados de la realeza o de aquellos al borde de la vida y la muerte. El pasillo se extendía interminablemente,
flanqueado por puertas tras las cuales familias adineradas vivían sus dramas personales, sus batallas contra el tiempo y la verdad. Dmitri Petrovich yacía, semi-incorporado sobre almohadas impecablemente blancas. Parecía más pequeño de lo que Marina recordaba, pero no menos formidable. Las máquinas a su alrededor pitaban suavemente, monitorizando un corazón que estaba realizando su última y astuta maniobra, preparándose para detenerse para siempre. «Ah», dijo cuando entraron, con la voz ronca pero aún llena de autoridad. «Mi hijo y su encantadora cómplice. Siéntense, tenemos mucho de qué hablar, y como ven, poco tiempo». Alexander se mantuvo de pie, conteniendo una ira casi visible. Tenía las manos apretadas en puños y un nervio le temblaba en la mandíbula. ¿Ha merecido la pena, padre, destruir todo lo que he construido por tu retorcido experimento social? ¿Todo lo que has construido? La risa de Dmitri se convirtió en una tos que sacudió todo su cuerpo. No has construido nada. Heredaste un trono y te sientas en él. Perfectamente, seguramente, en soledad. Eso no es construir, es existir. El Consejo de Administración quiere destituirme. Las acciones han caído un 12% desde esta mañana. Nuestros mayores clientes están reconsiderando sus contratos. Henderson Industries ha retirado su oferta de fusión. El acuerdo con Shanghái se está desmoronando. La voz de Alexander sonaba cada vez más tensa con cada nuevo golpe. Y, sin embargo, aquí estás, dijo Dmitri suavemente, con la mujer que amas, luchando por algo más importante que los informes trimestrales, las fusiones y la aprobación de viejos con trajes caros. Marina dio un paso adelante, incapaz de permanecer en silencio. Señor Petrovich, la gente está sufriendo por esto. Los empleados de Alexander no deberían perder sus trabajos por sus juegos. La reputación de la empresa afecta a miles de vidas. La empresa sobrevivirá, la interrumpió Dmitri con sus ojos grises, agudos incluso en su cuerpo debilitado. Sobrevivió a la ludopatía de mi padre, que casi nos arruina en 1953. Sobrevivió a los errores de mi abuelo al financiar la Revolución Rusa. Sobrevivió a mis imprudencias juveniles con la política y las mujeres en los años 70. Sobrevivirá a este falso escándalo. Pero, ¿sobrevivirá Alexander?, preguntó Marina en voz baja, posando con cautela una mano sobre la de él. Dmitri la miró durante un largo rato, y en su mirada brilló algo parecido a la aprobación. Eso, señoritas santas, depende de lo que él decida hacer ahora, y si por fin entiende que algunas victorias requieren el valor de perderlo todo primero. Un golpe repentino interrumpió la conversación. Entraron Ekaterina y Víctor. Su rostro estaba sombrío. Malas noticias frescas en manos, tableta y carpetas. Alexander, dijo Víctor de inmediato. La reunión del consejo se ha adelantado. Quieren verte en 1 hora. ¿En 1 hora? La compostura de Alexander se quebró. Su voz se elevó. Víctor, necesito más tiempo para preparar una respuesta, desarrollar una estrategia, planificar medidas de crisis. No hay estrategia, intervino Dmitri bruscamente. Solo hay una elección entre la vida que has llevado y la que podrías llevar. Es fácil para ti decirlo. No eres tú el que está a punto de perderlo todo. Alexander empezó a caminar por la habitación. Sus movimientos bruscos delataban su ansiedad. ¿No eres tú cuya obra de toda una vida está a punto de ser destruida por un consejo que considera la felicidad personal una debilidad? No, ¿verdad? La voz de Dmitri sonaba con una tristeza genuina, haciendo que Alexander se detuviera. Yo puedo perder a mi hijo, quizás para siempre, porque toda mi vida le enseñé que el amor es una debilidad,
una vulnerabilidad, una derrota, que el valor de un hombre reside en acciones y acuerdos, no en la capacidad de abrir su corazón a otra persona. Ekaterina se acercó a la cama de su marido. Su mano perfecta encontró la de él con ternura. Y en ese toque había tanto cuidado que Marina sintió un calor inesperado. Por primera vez desde que la conocía, en el rostro de la anciana apareció una emoción real. La máscara habitual de contención aristocrática se deslizó, revelando algo genuino, desprotegido. «Tu padre», dijo, mirando a Alexander, con una voz inusualmente suave, «lleva meses planeando esto, desde que los médicos le dieron el diagnóstico, desde que se dio cuenta de que le quedaba muy poco tiempo para arreglar lo que te había hecho». «¿Planear qué, exactamente?». La voz de Alexander se volvió peligrosamente tranquila, baja, ese tono que ocultaba una ira apenas contenida. «Tu libertad», dijo Dmitri simplemente. «El consejo, las condiciones de la herencia, la presión para casarte. Todo fue cuidadosamente construido para llevarte exactamente a esta situación. Para obligarte a elegir entre el camino seguro y calculado y el que podría llevar a la verdadera felicidad», terminó Marina. Y en su cabeza, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, una tras otra. Quería que encontrara a alguien por quien estuviera dispuesto a arriesgarlo todo, dijo Dmitri en voz baja. Que entendiera que hay cosas que valen más que el precio de las acciones, que a veces las verdaderas victorias requieren el valor de perder todo lo que supuestamente quieres por aquello que realmente necesitas. Alexander se dejó caer en el sillón, se pasó las manos por el pelo, destrozando por completo su impecable peinado. Entonces, todo esto es un espectáculo. Todas esas preocupaciones del consejo, las exigencias de casarme, la presión de los accionistas. La exigencia de que te cases es bastante real, respondió Dmitri con voz débil, pero mirada aguda. Así como los temores conservadores del consejo sobre tu vida personal, su preocupación por la sucesión. Pero quizás exageré un poco su inquietud por tu estado de soltero. ¿Manipulaste a tu propio consejo de administración? Quizás mencioné en algunas conversaciones informales que un hombre incapaz de mantener una relación estable podría no tener la inteligencia emocional necesaria para la cultura corporativa moderna. Quizás compartí accidentalmente estudios sobre cómo la estabilidad familiar afecta al éxito empresarial. Tal vez sembré semillas de dudas sobre tu preparación para la herencia. Víctor tosió, mirando con ansiedad su tableta. Señor, hay algo más. Hemos rastreado el origen de la filtración, la divulgación de los términos del contrato confidencial. Toda la habitación se quedó en silencio. Marina sintió que se le encogía el estómago. No fue su padre, continuó Víctor, mirando directamente a Alexander. La filtración provino de una persona con acceso al sistema de seguridad del edificio donde vive la señorita Santas. Alguien que ha estado vigilando sus movimientos, sus mensajes, su vida cotidiana durante varias semanas. La sangre de Marina se heló. ¿Quién podría tener ese tipo de acceso? Alguien con enormes recursos, capacidades técnicas y una vendetta personal. Alguien con la paciencia suficiente para una operación de vigilancia larga y cuidadosamente planeada. Alexander se levantó bruscamente y se acercó a la ventana con vistas a Central Park. «Natasha, ¿tu exprometida?», preguntó Marina, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Siempre dijo que me haría pagar por la humillación. Después de que rompí el compromiso, prometió destruirme, igual que yo destruí su reputación. Pensé que se refería a los cotilleos de la alta sociedad, los ataques en la prensa, el ostracismo social. Nunca imaginé... «Ha estado vigilando a Marina», dijo Ekaterina, y en su voz se oía la comprensión.
esperando el momento oportuno para atacar, recopilando información, construyendo un plan, preparándose para causar el máximo daño. Víctor asintió sombríamente, hojeando su tableta. La señorita Volkov regresó a Nueva York hace 3 semanas, justo después de que su relación con la señorita Santa se hiciera pública. Se registró en el Hotel Sant. Regis con un nombre falso, Anna Kozlova. Hemos encontrado registros de su tarjeta cerca de la casa de la señorita Santas en diferentes días. Frecuentaba cafeterías y restaurantes de su barrio. Básicamente, estaba haciendo vigilancia. Los datos de GPS falsos, susurró Marina. Clonó mi teléfono. Quería que pareciera que yo estaba vendiendo la historia a los periodistas. Fue mucho más sutil, continuó Víctor, mostrando documentos. Estaba filtrando conscientemente información cuidadosamente preparada a los medios. Se hacía pasar por una expreocupada, supuestamente tratando de proteger a Alexander de una astuta cazafortunas. Es la fuente anónima de al menos 6 publicaciones importantes sobre su relación. Creó la imagen, dijo Marina, de que soy una estafadora calculadora, obsesionada con un heredero rico. ¿Dónde está ahora? La voz de Alexander se volvió aterradoramente baja, demasiado baja. Era ese tono que ocultaba la máxima concentración y peligro. Abajo, en el vestíbulo del hospital, esperando el momento para consolarte después de la terrible traición. En la última hora ha dado 3 entrevistas. En cada una de ellas se presenta como la mujer que realmente te entiende, que intentó advertirte sobre Marina, y que ahora supuestamente está a tu lado, ahora que por fin has visto la verdad. La habitación se sumió en el silencio, solo roto por el suave y rítmico pitido de los monitores de Dmitri y los sonidos lejanos del hospital fuera de su ala privada, que recordaban que el mundo seguía girando. Bueno, dijo finalmente Dmitri, y en su mirada brilló una sombra de su antiguo humor. Esto es inesperado. Pero hay que admitir que añade dramatismo a la situación. No podría haberlo dirigido mejor yo mismo. No es gracioso, padre. La voz de Alexander estaba tensa, impregnada de cansancio y tensión. No, no es gracioso, pero es instructivo. Tienes una elección, Alexander. Puedes bajar, dejar que Natasha te consuele, aceptar su versión de los hechos, volver a tu vida segura y predecible. El Consejo de Administración estará contento. Ella es de una familia adecuada, entiende las reglas del mundo corporativo. No te exigirá que crezcas, no desafiará tus convicciones, no te pedirá que arriesgues nada real. O puedes luchar por Marina. Entrar en esa sala de juntas sabiendo que puedes perder todo por lo que has trabajado durante años, pero ganar algo infinitamente más valioso. Puedes elegir no la seguridad estéril de una vida según las expectativas de otros, sino la belleza caótica, compleja y real del amor. Marina se levantó bruscamente. La silla se deslizó hacia atrás con un estruendo sobre el suelo. Number todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su tono. No, repitió, colocándose en el centro de la habitación. No voy a ser el premio en una especie de espectáculo para probar el carácter de Alexander. No seré la cosa que él deba elegir en lugar de su carrera. Y desde luego, no seré la razón por la que pierda su herencia, su empresa o la obra de su vida. Marina, empezó Alexander, pero ella levantó una mano para detenerlo. Lo digo en serio, esto es una locura. Tu padre, moribundo, utiliza sus últimas fuerzas para manipularnos en una especie de gran final romántico que podría arruinar tu vida. Tu ex prometida, una psicópata, está abajo tejiendo sus cuentos para la prensa. El Consejo de Administración quiere tu cabeza. ¿Y se supone que yo debo quedarme aquí mirando cómo lo sacrificas todo por mí? ¿Y si no es una destrucción? Preguntó Alexander en voz baja, dando un paso hacia ella.
¿Y si es una salvación? ¿Y si es exactamente lo que necesito para convertirme por fin en quien debo ser, y no en quien me moldearon para que fuera? Marina lo miró de verdad. Ante ella ya no estaba aquel CEO impecablemente compuesto y frío que había conocido en la gala benéfica. Este Alexander era diferente, despeinado, vulnerable, confundido. La corbata torcida, el pelo revuelto, y en sus ojos algo salvaje, casi desesperado, que le encogió el corazón. ¿Qué estás diciendo ahora? Estoy diciendo que te quiero. Las palabras sonaron como un desafío, como un relámpago, altas, decididas, incondicionales. No porque mi padre lo quiera, no porque sea bueno para mi crecimiento personal, no porque me enseñes a ser humano. Te quiero porque no tienes miedo de decir la verdad a la cara de las leonas sociales que creen que son dueñas del mundo. Porque sabes hacerme reír, a mí, que no me he reído en años. Porque me ves de verdad a través de todos estos muros, máscaras, imágenes y trajes de negocios. Alexander, te elijo a ti, Marina. La empresa, la herencia, la aprobación del consejo, la dinastía familiar. Todo eso no es nada si al final me quedo solo, fingiendo con alguien más, rodeado de gente a la que no le importo fuera del marco del beneficio. Pero el consejo, tu carrera, todo por lo que has luchado, que se vaya todo al diablo. Sonrió Alexander, y su sonrisa era salvaje, real, viva. Que me despidan. Crearé mi propia empresa. Escribiré contigo artículos de investigación sobre la codicia corporativa y la justicia social. Enseñaré ética en la universidad. Aprenderé a arreglar motos y abriré un taller. Me da igual, mientras estemos juntos. En voz baja, casi inaudible, Dimitri empezó a aplaudir. Sus débiles manos apenas hacían ruido, pero en ese gesto había más aprobación que en cualquier palabra. Ahora sí, graznó con un sincero orgullo en la voz. Ahora sí, este es mi hijo, el que una vez crié, antes de intentar convertirlo en una máquina. Ekaterina se secó una lágrima que nunca habría admitido tener. Ya era hora. Pensaba que te habíamos roto del todo. Víctor miraba de uno a otro, como si hubiera entrado en otro mundo, donde no son las acciones y los estatutos, sino los sentimientos y las elecciones los que determinan el futuro. Señor, empezó con cautela, ¿y la señorita Volkov? ¿Los medios? ¿La reacción del consejo? Que cuente la versión que quiera, dijo Alexander, abrazando a Marina. Ella sentía lo rápido que latía su corazón. Que los medios inventen los titulares que quieran. La verdad es mucho más simple. Me enamoré de una mujer increíble que me besó en un baile benéfico. Todo lo demás es solo ruido. Incluso si pierdes todo lo que has construido. Marina, todo eso es solo lo que me tocó, o lo que acumulé. Pero Marina, ella es mi elección, por lo que luché, lo que me gané al convertirme en un hombre digno de ella. Marina sintió que su corazón primero se derretía y luego se recomponía, ya no como antes, sino de nuevo, alrededor de este hombre que durante tantos años se había escondido de la vida detrás de contratos, reglas y una armadura. De acuerdo, dijo en voz baja, arreglándole la corbata torcida. Pero tengo condiciones. Lo que sea. Primero, somos iguales, sin contratos, sin acuerdos, sin relaciones por conveniencia o comodidad. Si estamos juntos, significa que nos elegimos cada día. ¿De acuerdo? De acuerdo. Segundo, afrontaremos juntos todo lo que nos espere. La reunión del consejo, los escándalos mediáticos, las exvengativas, los dramas familiares, las intrigas corporativas, todo juntos, sin que me protejas de tu mundo y sin cerrar puertas cuando las cosas se pongan difíciles. De acuerdo. Tercero,
Marina sonrió y en sus ojos apareció una chispa traviesa. Pronto me llevarás de nuevo en la moto. Pero esta vez quiero aprender a conducir yo. Trato hecho. Alexander la besó en la frente, luego en la nariz y finalmente en los labios. ¿Algo más? Un pequeño deseo. Marina miró a Dmitri, que los observaba con una sonrisa cansada pero satisfecha. Visitaremos a tu padre todos los días. No porque nos obligara a enamorarnos con manipulaciones, sino porque la familia es complicada, confusa y a veces te vuelve loco, pero es precisamente por ella por lo que vale la pena luchar. La sonrisa de Dmitri iluminó su rostro demacrado. Señorita Santas, será usted una seria adición a nuestra familia. Quizás incluso mantenga a Alexander humano. Señor Petrovich, debo admitir, dijo Marina, mirándole directamente a los ojos, que los próximos años probablemente estaré enfadada con usted por todo este complicado juego, aunque al final todo haya salido bien. No espero menos. El enfado es una señal de que te importa. La indiferencia habría sido la derrota total. El teléfono de Alexander sonó. Un mensaje de Carmen. El Consejo de Administración en 30 minutos. Exigen respuestas. Los buitres ya están sobrevolando. Es la hora, dijo él, pero la sonrisa en su rostro parecía un grito de guerra. Estaba listo para la batalla. ¿Qué les dirás?, preguntó Marina, recogiendo sus cosas. La verdad, que me he enamorado, que esto es real. Que elijo la felicidad personal en lugar de la comodidad de otros, y que cualquier consejo de administración que no pueda aceptar a un CEO con sentimientos reales, puede buscarse otro CEO. Muy valiente, o temerario. Contigo, estoy dispuesto a arriesgarme a ambas cosas. Cuando ya se disponían a salir del despacho de Dmitri, Marina oyó su débil voz. Alexander. Se giraron, y entre padre e hijo brilló algo que iba más allá de todas las manipulaciones, juegos e intrigas corporativas. Estoy orgulloso de ti, hijo. Por fin, por primera vez en tu vida adulta, estás tomando una decisión basada en lo que tú quieres, no en lo que crees que deberías querer. La voz de Alexander tembló. Gracias, padre, por todo, incluso por los momentos en que quise matarte. Especialmente por esos, fueron los más importantes. En el ascensor, mientras bajaban al vestíbulo principal del hospital, Marina y Alexander estaban de pie, apretándose las manos, listos para enfrentarse a cualquier tormenta mediática. A su alrededor, reinaba el silencio del dinero y los privilegios, pero Marina sentía que se estaban sumergiendo en algo más real y peligroso que cualquier reunión corporativa. ¿Sabes?, dijo ella, observando cómo disminuían los números de los pisos. Cuando te besé en aquel baile, no podía imaginar que esto llevaría a espionaje corporativo, revelaciones familiares en el lecho de muerte y exvengativas con escuchas. Cuando me besaste entonces, respondió Alexander, no podía imaginar que por ello estaría dispuesto a renunciar a todo lo que creía importante. ¿Y qué es eso? Un futuro contigo. Una vida donde cada mañana elijo ser feliz, y no solo exitoso. Las puertas del ascensor se abrieron, y ante ellos se desplegó un auténtico frente mediático. Reporteros con cámaras y micrófonos, fotógrafos con teleobjetivos y, en el centro, como una araña en una compleja telaraña, Natasha Volkov. Era hermosa, Marina tuvo que admitirlo. Alta, rubia, vestida con sobriedad, combinando luto y accesibilidad. A su alrededor se oían conversaciones en voz baja sobre el estado de Alexander y sus temores por su salud mental. Bueno, dijo Marina, apretando la mano de Alexander. Adelante. Juntos. Salieron del ascensor hacia el caos. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeños soles. Las preguntas llovieron de inmediato.
una ráfaga de acusaciones y exigencias. «Señor Petrovich, ¿es cierto que su relación fue un montaje? Marina, ¿cuánto le pagaron por fingir amor?» «Alexander, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de la señorita Volkov?» Pero Alexander no se detuvo, no vaciló, ni siquiera redujo el paso. Se dirigió con seguridad directamente hacia Natasha, sujetando firmemente a Marina de la mano, con la mirada tranquila y decidida. «Natasha», dijo cuando se acercó, y su voz cortó tranquilamente el ruido a su alrededor. «He oído que tienes algo que decir sobre mi relación». Ella se volvió hacia él con una gracia pulida. En su rostro se dibujaba una dignidad herida y una ligera ternura. «Alexander, querido, estaba tan preocupada por ti. Esta situación no es propia de ti, que te manipulen tan abiertamente». «Tienes razón», dijo Alexander, y en su voz brilló una chispa que hizo que Marina sintiera una momentánea ansiedad antes de que continuara. «No es propio de mí preocuparme más por la opinión de los demás que por mis propios deseos. No es propio de mí elegir la felicidad en lugar de la reputación. Y ciertamente no es propio de mí enamorarme de alguien que no tiene miedo de ponerme en mi sitio». La imagen perfectamente construida de Natasha se tambaleó. «Querido, no estás pensando con claridad. Esta mujer, obviamente...» «Esta mujer», la interrumpió Alexander, su voz resonando con la autoridad que lo había convertido en uno de los negociadores más temibles de Nueva York. «Es lo mejor que me ha pasado nunca. Y si tienes un problema con eso, bienvenida a discutirlo con mis abogados, que ya están preparando una demanda contra ti por vigilancia ilegal y espionaje corporativo». La multitud de periodistas se quedó helada, sintiendo cómo la historia cambiaba ante sus ojos. «Espionaje corporativo», gritó alguien. «La señorita Volkov lleva semanas vigilando ilegalmente a Marina», declaró Alexander con seguridad. «Clonó su teléfono, hackeó el sistema de seguridad de su edificio y difundió información falsa en los medios, intentando destruir nuestras reputaciones. Todo esto, que yo sepa, son delitos penales». El rostro de Natasha palideció. «No podrás demostrarlo». En ese momento, con una precisión perfecta, Víctor apareció junto a Alexander. «Podemos», dijo. «Tenemos pruebas digitales, grabaciones de cámaras de seguridad e informes financieros de sus acciones. La policía y el FBI ya se han interesado por ella». «Pero nosotros teníamos una historia», dijo Natasha desesperadamente, y su máscara finalmente se resquebrajó. «Íbamos a casarnos. Te conozco mejor que nadie. Conocías a quien yo fingía ser. Conocías solo a quien yo fingía ser». La voz de Alexander se suavizó, casi triste. «Pero nunca quisiste saber quién soy en realidad. Marina lo sabe. Esa es la diferencia». Se volvió hacia los periodistas reunidos, aún sosteniendo la mano de Marina. «Tengo una declaración», dijo, y en el vestíbulo se hizo un silencio sepulcral. «Marina Santas y yo firmamos inicialmente un acuerdo de negocios. Ese acuerdo se convirtió en sentimientos reales y luego en un amor que se ha convertido en lo más importante de mi vida. Si por eso no soy apto para dirigir una corporación, significa que no trabajo en la compañía adecuada». «¿Va a dimitir?», gritó alguien. «Elijo el amor en lugar del miedo», respondió Alexander. «Todo lo demás son detalles». Y con esas palabras, guió a Marina a través de la multitud y salió del hospital, dejando tras de sí un vestíbulo que reescribía sus noticias y a una exprometida muy pálida, que de repente estaba muy interesada en hablar con un abogado. 3 horas después. Consejo de Administración de Petrovich Industries. La sala en el piso 47 parecía especialmente imponente. 12 de los líderes empresariales más influyentes de Nueva York estaban sentados alrededor de una enorme mesa de caoba que podría haber servido como pista de aterrizaje.
Sus rostros variaban desde la desaprobación hasta la hostilidad abierta. Alexander ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. A su lado estaba sentada Marina, ambos con la misma ropa con la que habían salido de casa por la mañana, el mismo día en que su mundo había explotado. Al otro lado de la mesa, los miembros del consejo parecían estar en un funeral. Y quizás así era. El funeral de la carrera de Alexander. Alexander, comenzó Margaret Whitfield, presidenta del consejo, y una mujer capaz de intimidar a cualquier CEO desde que Alexander había nacido. Creo que todos entendemos por qué estamos aquí. Supongo que se trata de mi vida personal y su imaginaria influencia en el trabajo de la empresa. ¿Imaginaria? Intervino Harold Chen, el miembro más antiguo del consejo. Nuestras acciones han caído un 15% desde esta mañana. 3 grandes clientes han expresado dudas sobre la estabilidad y el liderazgo. La fusión con Singapur está suspendida hasta que se revise la gobernanza corporativa. Todo eso, dijo Alexander con calma, se basa en la falsa narrativa de que mi relación con Marina es un astuto engaño, destinado a manipularos a vosotros y a los inversores. ¿No es así? La voz de Margaret se volvió cortante. Todo comenzó como un acuerdo de negocios. Habló Marina por primera vez. Alexander necesitaba demostrar al consejo que tenía una vida personal estable, y yo necesitaba seguridad financiera para desarrollar mi carrera como periodista. Pero los acuerdos de negocios no suelen terminar en amor, señorita Santas, se dirigió Harold. Usted claramente no es imparcial en este asunto. Tiene razón, sonrió Marina. Soy completamente subjetiva. Estoy enamorada de su CEO y creo que está haciendo un trabajo brillante. Pero también creo que todos ustedes están permitiendo que su incomodidad con las emociones sinceras nuble su juicio sobre su profesionalismo. Margaret levantó una ceja. ¿Autenticidad emocional? Alexander ha pasado toda su vida adulta siendo exactamente quien ustedes querían que fuera. Continuó Marina, sintiendo que el apoyo de él le daba fuerzas. Controlado, predecible, emocionalmente inaccesible. ¿Y a qué ha llevado eso? A un director general que solo toma decisiones seguras, evita el riesgo y percibe la innovación como una amenaza. Un momento, empezó Harold, pero Marina solo estaba empezando. He visto los resultados financieros de la empresa de los últimos 5 años. Sí, un crecimiento estable, pero una innovación mínima. Han perdido oportunidades en el ámbito de las tecnologías sostenibles, las inversiones con impacto social y los mercados emergentes, porque la dirección era demasiado cautelosa para arriesgar y, Dios no lo quiera, alterar las previsiones trimestrales. No eran decisiones estratégicas, era miedo. Miedo a destruir una imagen cuidadosamente construida. Pero el Alexander que se enamoró de mí, el que está dispuesto a arriesgar una herencia por aquello en lo que cree, ese es el hombre que realmente puede convertir esta empresa en algo revolucionario. En la sala se hizo el silencio. Los miembros del consejo claramente no esperaban que la defensa de Alexander se convirtiera en un análisis de su desarrollo emocional ligado a su potencial para un avance empresarial. Es más, intervino Alexander retomando su idea. Quiero proponer un cambio en la dirección estratégica de la empresa. Un cambio que el antiguo yo nunca se habría atrevido a hacer. Se levantó y se acercó a la pantalla, encendiendo una presentación, claramente preparada por Víctor. Asociaciones en tecnologías sostenibles con países en desarrollo. Un fondo de responsabilidad social corporativa que destine el 10% de los beneficios a iniciativas medioambientales y sociales. Un programa de protección para empleados que denuncien prácticas no éticas. Y una reestructuración completa de la composición del Consejo de Administración,
con participación obligatoria de miembros menores de 40 años y no menos del 50% de mujeres. Margaret se reclinó en su silla. Propone revolucionar toda la empresa. Propongo hacerla relevante, no para los próximos 5 trimestres, sino para los próximos 50 años. ¿Y cree que su transformación personal le da derecho a dirigir tales cambios? Creo que mi disposición a apostar todo lo que he construido por aquello en lo que creo es la prueba de que finalmente me he convertido en el líder que esta empresa realmente merece, no solo en aquel con el que a ustedes les resultaba cómodo. Harold barajó nerviosamente unos papeles. Alexander, estas son propuestas radicales. A los accionistas les gustará el potencial de crecimiento a largo plazo, interrumpió Marina. He investigado. Las empresas con políticas sociales y medioambientales sólidas muestran resultados en promedio un 25% más altos en un período de 10 años en comparación con las corporaciones tradicionales. ¿Usted ha investigado? Margaret levantó una ceja escépticamente. Soy periodista. La investigación es mi trabajo. Marina sacó su tableta. ¿Quieren ver datos sobre cómo las empresas con un liderazgo emocionalmente maduro superan en eficiencia a aquellas donde al mando están exclusivamente analistas, o estadísticas sobre innovación en corporaciones donde se acoge el riesgo en lugar de temerlo? Durante la siguiente hora, Marina y Alexander presentaron una visión de Petrovich Industries audaz e innovadora, algo completamente diferente a lo que estaban acostumbrados en esa sala. Hablaron de asociaciones con ONG medioambientales, inversiones en startups de tecnología limpia y una cultura corporativa donde la ética y el impacto social se valoran tanto como el beneficio. Cuando terminaron, en la sala se hizo una larga pausa. «Esto es», empezó Margaret, y se calló por un momento. «Una locura», sugirió Alexander. Inspirador, terminó ella, sorprendiendo a todos. Completamente loco, pero inspirador. Harold se inclinó hacia adelante. ¿De verdad crees que puedes llevarlo a cabo? Creo que el antiguo yo, el que temía arriesgar, ni siquiera lo habría intentado, respondió Alexander. Pero el que ha aprendido a confiar en sus instintos y a rodearse de gente capaz de desafiarlo, puede lograrlo. Margaret miró al resto de los miembros del consejo. Algo pasó entre ellos, un silencio apenas perceptible pero significativo. Alexander, dijo finalmente, te damos 6 meses. 6 meses para demostrar que tu nuevo enfoque puede funcionar sin destruir todo lo que hemos construido. Y si no funciona, dimites, y buscaremos un nuevo director general, adecuado para una gestión más tradicional. Alexander se levantó y le tendió la mano. Trato hecho. Y mientras sus manos se encontraban en un apretón, Marina sintió que algo en la sala había cambiado. Quizás estas personas no entendían de amor o de crecimiento personal, pero sin duda reconocían cuando tenían ante ellos el coraje y una visión de futuro. Una cosa más, añadió Harold cuando ya se disponían a marcharse. Señorita Santas. Marina se giró. Queremos ofrecerle un puesto, jefa del Departamento de Comunicaciones Corporativas e Impacto Social. Si va a ser parte de la vida de Alexander, sea también parte de la transformación de la empresa. Marina miró a Alexander. Él sonreía, como sonríe una persona que de repente se da cuenta de que sabe volar. Lo pensaré, dijo ella. Pero con una condición: total independencia editorial y libertad de investigación periodística. No esperábamos menos, señaló Margaret secamente. 6 meses después, en la cima de Bear Mountain. Marina se ajustó el casco y pasó la pierna por encima de la moto de Alexander. Desde aquel día caótico en el hospital, habían convertido cada salida de domingo en su pequeña tradición.
empezar la semana con la mente clara y el uno al lado del otro. Pero hoy era diferente. Hoy celebraban. ¿Lista?, preguntó Alexander, con la voz amortiguada por el casco. Recorrieron a toda velocidad la carretera de montaña, pasando por el mismo lugar donde por primera vez se confesaron la sinceridad de sus sentimientos, por donde el fotógrafo los había capturado en un momento vulnerable que lo cambió todo. Pasaron por el mirador donde tomaron la decisión de luchar el uno por el otro, sin importar el precio. En la cima, se acomodaron en su saliente de roca habitual, compartiendo café y el cómodo silencio de dos personas que habían aprendido a confiar plenamente la una en la otra. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Marina, como hacía cada semana. ¿De habernos ido de Petrovich Industries? ¿De haber fundado nuestra propia firma de consultoría? De las manipulaciones de mi padre. Alexander reflexionó, mirando el valle del Hudson. Ni una pizca. El Consejo de Administración, 3 meses después, votó a favor de su destitución como CEO, no porque sus innovaciones no funcionaran, sino porque prefirieron la predecibilidad familiar del antiguo sistema. La respuesta de Alexander fue simple: agradecer la indemnización y fundar inmediatamente su propia empresa, especializada en desarrollo empresarial sostenible. Marina se unió a él, aplicando sus habilidades de investigación y su experiencia en justicia social para ayudar a las corporaciones a navegar el complejo mundo de las prácticas empresariales éticas. Su primer cliente fue una startup de energía renovable que necesitaba ayuda con la expansión. 10. Petrovich Industries, que ahora sufría bajo el peso de una gestión tradicional, necesitaba desesperadamente las innovaciones que una vez rechazaron. «Tengo algo para ti», dijo Alexander, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. A Marina se le cortó la respiración. «Alexander, no es lo que piensas. No es un anillo de compromiso. Ya lo hicimos hace 3 meses, cuando me pediste matrimonio aquí, en este mismo lugar». Marina se rió, recordando aquella mañana en la que, cansada de sus cautelosos planes y cálculos de riesgo, ella misma le pidió que se casara con ella. «Este anillo es una promesa», dijo él, abriendo la caja, donde brillaba un simple anillo de plata con un grabado en su interior. «Socios en el crimen». Una promesa de que, sin importar las aventuras que les esperaran, relaciones falsas, sentimientos reales, escándalos corporativos, dramas familiares, exvengativas, rebeliones en el consejo, startups, las afrontarían juntos. Marina se puso el anillo en la mano derecha, y éste captó la luz de la mañana. Socios en el crimen, socios en todo. Dmitri falleció pacíficamente mientras dormía 2 meses después de su confrontación en el hospital, pero antes pudo ver el anuncio de su compromiso en el Times. A su funeral acudió la mitad de la élite de Manhattan y todos los empleados de la nueva empresa de Alexander. En su testamento les dejó la casa de los Hamptons y una carta expresando su satisfacción con el resultado de su último juego. Natasha Volkov fue arrestada por espionaje corporativo y recibió 2 años de libertad condicional y trabajos comunitarios. Desapareció, regresando a Moscú, pero los medios destruyeron sin piedad su reputación por tan compleja intriga. Cuando se disponían a bajar de la montaña, el teléfono de Marina vibró. Un mensaje de su nuevo cliente. Noticia urgente sobre corrupción en la fijación de precios de medicamentos. ¿Quieren investigarlo juntos, ayudando al cliente a desarrollar alternativas éticas? Marina le mostró el mensaje a Alexander y él sonrió ampliamente. ¿Lista para una nueva aventura, socia? Siempre contigo. Se subieron de nuevo a la moto y se lanzaron hacia la ciudad. Hacia la historia que esperaba ser revelada, hacia su pequeña pero creciente empresa, que,
lenta pero firmemente, demostraba que los negocios podían ser rentables y éticos al mismo tiempo, hacia un futuro lleno de posibilidades que eran lo suficientemente valientes como para explorar juntos. A sus espaldas quedaba la eterna e inmutable montaña, testigo mudo de la transformación de dos personas que entendieron que lo más peligroso es abrir el corazón a quien realmente puede merecerlo. Y que a veces las victorias más hermosas son aquellas por las que hay que perder todo lo que considerabas deseable, para encontrar todo lo que realmente necesitas. ¿Qué les pareció su historia? Compartan sus pensamientos en los comentarios, del 0 al 10. ¿Qué nota le ponen? Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse nuestras nuevas historias, y encontrarán aún más emociones y dramas haciendo clic en la pantalla al final del vídeo.